Buenas noches, compañeras, compañeros, profesora. En esta cápsula estaremos compartiendo con ustedes datos y testimonios de personas que han estado relacionados con el tema de la dislexia. Este grupo está integrado por Leticia, Adriana y mi persona. La dislexia es una condición incluida dentro de los trastornos específicos del aprendizaje. Es una condición, un desorden de procesos básicos de la comprensión de escrita y el lenguaje. A nivel educativo podemos decir que la dislexia causa afectaciones en distintas áreas, como lo es el pensamiento, el habla, la lectura, la escritura, el deletreo e inclusive dificultad para manejar los signos matemáticos. Bueno, ahora vamos a escuchar las declaraciones de Gabriela Robles. Ella es docente de educación especial y nos va a contar un poquito sobre su experiencia en este campo de la dislexia. Bueno, lo que conozco sobre dislexia es desde la conceptualización que hay, como hay muchos factores que influyen entre el diagnóstico de la dislexia, no hay como un concepto como tal de lo que es dislexia, ya que puede ser por varias cosas, pero sí, básicamente sí se sabe que es una dificultad desde la conciencia fonológica, ya sea en fonema grafema o desde un sentido global, para reconocer y hacer la relación con la información que tiene la persona, el niño o la niña en su cerebro que ha aprendido. Entonces, también conozco sobre características generales que se pueden observar en las personas que tal vez pueden presentar esta dificultad, estrategias, ¿verdad?, de trabajo desde el abordaje de la dislexia. Bueno, muchos mitos que he escuchado sobre la dislexia, básicamente uno de los más grandes y es la gran confusión que hay con lo que es dislalia. La dislexia y la dislalia son diferentes porque dislexia tiene que ver con todo lo que son letras y la dislalia tiene que ver solamente con números. Entonces, mucha gente suele confundir cuando la dislalia con la dislexia. Sí, puede ser confuso porque a veces, como estamos hablando de palabras, puede ser que los chicos se confundan la palabra y no tengan la relación correcta de la palabra con el signo del número. Pero esto no significa que sea el número como tal, sino que es la parte de escritura, lectura y conciencia fonológica. También muchos otros mitos es que estos chicos nunca van a poder leer, nunca van a poder escribir correctamente y demás cosas. O sea, con los apoyos necesarios se pueden trabajar con estrategias para apoyarles un montón. Y en realidad no es algo que si se aborda de la forma correcta no es algo que les vaya a afectar toda su vida. Van a aprender a manejarlo y a poder desarrollarse sin importar la dificultad que tengan en este sentido. Desde el área de educación, como profesional de educación, yo no estoy capacitada ni ningún profesional de educación está capacitado para dar este tipo de diagnóstico, ¿verdad? Lo que sabemos son generalidades sobre algunas características que se pueden observar en niños y niñas, principalmente en la edad preescolar y en los primeros años de primaria, para poder decir que quizás se necesita una evaluación para conocer si de verdad tiene o no esta dificultad y poder abordarla de la forma correcta, con las estrategias correctas, obviamente siempre pensando desde el área personalizada en lo que necesita el niño o la niña. Pero nosotros lo que podemos hacer es identificar estas características, tenerlas muy claras y estar pendientes de estas cosas para poder entonces generar una referencia a los padres, explicarles lo que hemos visto y si creemos que es necesario pedirles que se haga una evaluación con un profesional. Ok, en estrategias, bueno, se trabaja obviamente todo lo que tiene que ser auditivo, pero con apoyos visuales y kinestésicos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con tacto, con imágenes, ilustraciones, juegos, para que entonces el niño o la niña tenga otras formas también de reconocer y codificar la información que se le está dando y entenderla. Es muy importante también trabajar todo lo que es la lectura, ¿verdad? Darle espacios de lectura, trabajar individualmente la lectura, dar información también que no sean solo en forma de letras, también que sean apoyos visuales, ilustraciones, imágenes, que den a entender un poco en lo que se está dando en la lectura para favorecer la comprensión. También es importante que desde casa se trabaje de esta forma y se realicen juegos que también sean repetitivos sobre vocabulario,
letras que se están aprendiendo para que los niños y niñas también las vayan aprendiendo de esta forma, de una forma un poco más robotizada, pero que al final es importante por la forma en la que el cerebro aprende y utiliza la información. Es importante también que dentro de la familia y los docentes haya mucha comunicación, que haya una línea de trabajo clara para que entonces se pueda avanzar de la mejor forma posible y se le puedan dar los apoyos adecuados a cada niño o niña según sus características individuales. Un profesional de educación especial cuenta con recursos teóricos, ¿verdad? Es importante conocer la teoría para poder abordarlo de la forma correcta. También están los espacios de evaluación individual que nos van a dar mucha información para poder conocer a los chicos o las chicas y entonces poder trabajar con el caso específico. Y de ahí muchas ideas, muchas estrategias, hay muchos recursos didácticos a los que se pueden acceder. Desde la educación especial se fomenta mucho toda la parte de creatividad, ¿verdad? Entonces, ¿qué actividad puedo hacer yo que sea específica para mi estudiante y que sé que le va a funcionar, que le agrade, que sea una actividad activa, ¿verdad? Que tenga todos los apoyos que yo necesito específicamente y que la pueda adecuar a los contenidos que estoy trabajando. Entonces, básicamente desde nuestra formación eso es lo que se nos ha enseñado a hacer y con toda la parte de la evaluación entonces se puede tener la información necesaria para poder crear estas herramientas. La dislexia es una condición que se podría presentar en cualquier persona, indiferentemente de su nivel cognitivo. Claro, además en personas que no padecen ninguna alteración sensorial perceptible o inclusive aquellas que han recibido estimulación cognitiva de forma adecuada. Los niños nacen con dislexia, pero la sintomatología comienza a manifestarse hasta que ya son incluidos en la escuela. Según los especialistas, se supone que los niños entre 7 y 8 años es cuando ya aprenden la habilidad de leer, y es que es la edad adecuada para diagnosticar. Tuvimos la oportunidad de conversar con Luis Carlos Rodríguez, quien es el jefe del Departamento de Evaluación Académica del Ministerio de Educación Pública, quien nos comenta que la forma correcta de referirnos al tema es síndrome disléxico, no personas disléxicas. Muchas veces decimos es que mi hijo es disléxico o es que los estudiantes son disléxicos, a lo cual se refiere que es una forma incorrecta de referirnos. Como decía Randall, cuando nosotros nos referimos a una persona con dislexia, es así como tenemos que decirlo, persona con dislexia. No podemos decir persona disléxica, ni podemos decir estudiante disléxico. Como profesionales en psicología y en educación y como seres humanos, es importante que nos apropiemos de un lenguaje inclusivo, en donde las personas no se sientan ofendidas al hablar sobre una condición de la cual ellos están siendo parte. Adicionalmente, Luis Carlos nos comentaba que hay dos tipos de dislexia, la evolutiva y la neurológica. Esta última es propiamente la dislexia. Claro, y cuando menciona Randall el hecho de que la dislexia está asociada a los procesos de psicomotricidad como tal, no es sino hasta el momento en el que el estudiante es institucionalizado o la persona es institucionalizada y empieza a recibir esa parte de estimulación a nivel de psicomotricidad y de estimulación del lenguaje, es hasta ese momento en el que se da cuenta el profesional en educación o la familia inclusive de que el niño está enfrentando una condición. Por ejemplo, lo que mencionaba Randall, la dislexia de tipo evolutivo es el trastorno de aprendizaje más común en los niños, niñas, jóvenes y adultos y desaparece gradualmente conforme se da el desarrollo de las personas. La dislexia de tipo neurológica está relacionada con alteraciones a nivel de estructuras neocorticales y del tálamo. El siguiente testimonio es de un profesional en administración y también dirigente del grupo Guías Scouts de Piedad de Santa Ana. En la primera pregunta que conozca dislexia, te puedo ser franco, y comencé a conocerla hasta hace como unos 10 o 11 años, que fue por investigación. En el colegio una profesora sí mencionó la palabra, pero no tenían también el conocimiento y cómo tratarla. Sí me ayudó mucho porque pensó que era un complejo, ese era el concepto de antes, como un complejo o algo así. Pero sí, digamos, en ese momento era un desconocimiento de la enfermedad como sí. Ahora lo que conozco simplemente es un desorden en lo que es la lectura y la escritura, de que uno confunde o mezcla letras. Sobre los mitos, digamos, el que conocíamos era que uno tenía un pequeño como
¿cómo se llaman? No es déficit atencional, sino simplemente como un pequeño retardo, a veces se decían. Porque en ese momento yo en la escuela inclusive era tartamudo, por lo mismo, porque me costaba leer, entonces me pegaba, entonces todo el mundo decía que tenía un pequeño retardo a raíz de mi tartamudez y lo que me costaba ponerme a leer con mis compañeros a leer. Y tras eso me ponen ese nombre, ¿verdad? Que me costó más. Sobre los métodos que utilizaron, como te mencionaba, mi profesora de estudios sociales, Sonia Méndez, jamás lo voy a olvidar, yo le doy tanto a esa profesora. Simplemente lo que hacía es que me ponía a hacer trabajos de memorizar, donde entonces yo comenzaba a ya como que en mi cerebro se grababan las letras y palabras y hacía exposiciones. Él presentaba, ella me fue la que siempre me decía, exponer es como contar un cuento. Y ahí ahí me la fue vendiendo hasta la fecha. Ese es el concepto que yo uso, inclusive hasta para los chiquillos de la manada le digo que cuando quieren decir algo, imaginen que es una historia que está contando, pero para conocer la historia debe manejar el tema. Entonces, eso es lo que hacía. Entonces, ella sí tenía bastante paciencia, ella me hacía una comprensión de lectura, me ponía a leer y aunque en una cosa que leían mis compañeros en 5 o 10 minutos y duraba media o 40 minutos, ella siempre estaba con paciencia. Me mandó mucho a hacer lecturas. De hecho, en noveno, en séptimo hasta un 10.º año, pasaba siempre metida en la biblioteca porque ella me inculcó el deseo de leer a diferencia de la escuela, porque yo estaba traumatizado, entonces más bien le salía huyendo a los libros. No me gustaba leer porque pues la gente se burlaba. Pero mi profesora sí, ella me ayudó, entonces yo pasaba leyendo casi todas las enciclopedias y un montón de cosas me leí a mi forma y a mi modo, ¿verdad? Pero esa profesora me ayudó mucho. En los scouts fue igual, en los scouts no fue tanto la lectura, pero sí fue mucho el apoyo de mis compañeros. eh, Me ayudaban, había un compañero que era lo contrario mío. Él tenía mente fotográfica y era súper chispa, entonces me ayudaba mucho. Vieras que sobre los recursos que cuento en adulto, a la fecha, a pesar de que existe el Google y otros medios de investigación, yo creo que a la fecha, si no me equivoco, de lo poco que conozco en los colegios, no hay mucha información, no hay mucha, eh, digamos, documentación donde una persona, un padre de familia, sepa que su hijo tiene dialexia, cuáles son los síntomas, cuáles son los tips para detectar si un hijo o una hija tiene esa particularidad. Entonces yo creo que esa parte sí, digamos, por lo menos en Costa Rica, en las escuelas, inclusive en los colegios y hasta en las universidades, no tienen esa pequeña, digamos, forma de alertar si un estudiante tiene esa enfermedad y mucho menos un adulto. Inclusive en los trabajos hay gente puede decir que la persona es lenta, algo así, y no se imaginan que tienen eso. Digamos, mis compañeros hace como 15 días, yo estaba mencionando y dice, uy, en serio, usted tiene eso, con razón a usted se le cuesta leer. O sea, ni que ellos manejaban que yo tenía eso. Algunas consecuencias de la dislexia son desinterés por el estudio. Por ejemplo, cuando hay un entorno poco estimulante, el estudiante puede inclusive llegar a aborrecer la educación. Inclusive podría desencadenar una fobia escolar. También podría desencadenarle esto que tenga calificaciones escolares bajas. Con frecuencia estas personas que padecen dislexia son marginados de su grupo de pares o inclusive llegan a ser considerados o a considerarse a ellos mismos que son niños que tienen algún tipo de retraso intelectual. Como lo dijo Leticia, esas etiquetas que reciben los niños en las escuelas lamentablemente trascienden a los hogares, donde son percibidos como que tienen un pequeño trastorno o como niños vagos. Eso tiene consecuencias directas en las niñas y los niños, por ejemplo, en su personalidad. Se rebelan o presentan conductas disruptivas para llamar la atención. También se tornan inhibidos o inhibidas y con pensamientos pesimistas y lamentablemente, peor aún, también con algunos pensamientos o sentimientos de depresión. Existen algunas patologías que están asociadas con la dislexia. Por ejemplo, los trastornos de la atención, la hiper o la hipoactividad, la disfasia, que es un trastorno o una anomalía en el lenguaje oral, consiste en la falta de coordinación de las palabras, la disgrafía, que es un trastorno en la capacidad o en la facultad de escribir,
también tenemos lo que es la discalculia, que es una dificultad para aprender los principios del cálculo o para poder transformar los números en un sistema simbólico. También existe la dispraxia, condición psicomotriz que consiste en una falta de coordinación en movimientos, o los trastornos del comportamiento. Igualmente hay trastornos emocionales secundarios como la depresión, que es lo que mencionamos anteriormente. Que no me toque, por favor, que no me toque. Una P, una C, una S, una I, y ahí pone una C, una R, una U. Andaba David muy hambriento, muy bien. Lucas, la siguiente. Lucas, la siguiente frase. De verdad, siempre las nubes. Dislexia. Dificultad en el aprendizaje de la lectura y la escritura que afecta a 1 de cada 10 niños, provocando fracaso escolar. La detección precoz ayuda a mejorar el aprendizaje. Detective for Samsung es la primera aplicación capaz de detectar precozmente el riesgo de dislexia en los niños, combinando juegos lingüísticos con inteligencia artificial. Ayúdanos a que la dislexia deje de ser un trastorno oculto. No, nosotros. No, nosotros. Hay un trastorno oculto que afecta a 1 de cada 10 niños en España. Mi infancia para mí ha sido dura, aunque bonita, pero bastante dura. Dislexia, una dificultad en el aprendizaje de la lectura y la escritura que no tiene que ver con la inteligencia. Te frustra bastante el tener que estudiar más que los demás y llegar a un 5 o un 6. Yo me quedaba por las noches mirando a mi hija y pensando, ¿qué tiene que no lo vemos? Y ahora le vamos a dar el pase a nuestra compañera que se encuentra en la clase para que ella nos comparta algunas estrategias de intervención para la dislexia.